Amén, hermano, qué bueno. Qué bueno verles, hermano, y quiero tomarme tiempo, hermanos, y respetarle claramente su tiempo, hermanos, para de una manera magistral poder trazar la palabra como un maestro y como un pastor, pero también como un maestro, así dice la Biblia, ¿verdad? Que él constituyó y dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y ese pastores y maestros, si usted le baja la lupa, están unidos, ¿verdad? Entonces quiere decir que los pastores tenemos que ser maestros. Amén. Entonces, hermano, usted sabe, usted conoce, hermano, que la Biblia habla de iglesias en Apocalipsis, mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis es revelación. Pregunta, ¿cuántas iglesias? 7 iglesias. A las 7 iglesias, hermano, iglesias verdaderas, iglesias cristianas, iglesias establecidas por el Señor, pero 7 diferentes iglesias a las cuales el Señor habló, hermano, y algunas ¿cómo se llama esto? Le levantó las virtudes, por decirlo así, pero también los defectos. Solo a una, hermano, no se le encuentra defectos. De las 7 iglesias, solo a una. Usted sabe, hermanos, en iglesias que estaban allá en Asia Menor, ¿verdad? Lo que hoy se conoce, que tremendo, lo que hoy se conoce como Irán e Irak, ahí estaban, hermano, esas 7 iglesias, que se sabe los nombres, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿verdad? Usted sabe bien, lo hemos hablado también, cómo esas iglesias, hermano, son una línea del tiempo, desde que el Señor ascendió, desde que el Señor, ¿verdad?, fue sentado a la derecha del Padre, después del sacrificio glorioso que Él hizo, ¿verdad? Y cada una de esas iglesias fueron marcando un tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Por ahí están los significados. Éfeso dice que es la iglesia deseable o amada. Esmirna tiene que ver con la mirra. ¿Sabe que la mirra, hermano, es un perfume, ¿verdad? Que se obtiene, hermanos, habla de sufrimiento, por decirlo así. Pérgamo habla de un casamiento, de una unión. Tiatira significa sacrificio continuo. Sardis, los que escapan, o el remanente, qué tremendo. Filadelfia, hermano, significa amor fraternal, amor de Dios, amor de hermanos. Y la Odisea, el gobierno de Dios, el pueblo de Dios, la justicia del pueblo, ¿verdad? Por eso, hermano, hay un dicho que dice, ¿verdad? La voz del pueblo, la voz de Dios. Y eso no es así. Por lo menos bíblicamente no es así. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. No siempre. Amén. Entonces, no, esto no es de mayoría. Esto no es, hermano, de cuántos votamos, ¿verdad? No. Hermano, Dios es un Dios teocrático. Dios no es un Dios democrático. Con todo respeto. Por eso es que aquí no tenemos junta directiva. Usted lo sabe, lo hemos hablado siempre, ¿verdad? Porque si ponemos una junta directiva, hermanos, y resulta que a los 2, 3 años, hermanos, van a haber votaciones, ¿verdad? Para ver quién va a ser el pastor, hermano. No, eso no es así. Dice la Biblia que Dios es el que pone, Dios es el que quita reyes, Dios es el que pone y quita ministros, Dios es el que pone y quita pastores. Amén. Entonces, imagínate, hermano, si hacemos una junta directiva, hermano, y ustedes deciden votar por mí o por otro hermano, y ustedes me verán aquí, en lugar de estar predicando, hermano, haciendo campaña política, hermano, no. Pero bueno, el gobierno, la Odisea, ¿verdad? Esas 7 iglesias, hermano, dice que Éfeso, hermano, dejó su primer amor. Dice que Esmirna sufrió persecución. Pérgamo, ¿verdad?, nos habla de arrepentimiento. Tiatira nos habla de una falsa profetisa que era Jezabel. Sardis tenía que despertar, ¿verdad? Filadelfia era la que perseveraba pacientemente. Y la Odisea, la fe tibia, ¿sí? Entonces, ahí está la línea del tiempo que yo le decía al principio, hermano. Primero dice que el año que el Señor subió, ¿verdad?, al cielo, el año 33, más o menos, ¿va? 30, 33. Dice que la iglesia empezó apostólica, ¿verdad?, con 12 apóstoles, ¿verdad? 120 personas, 12 apóstoles, un apóstol por cada 10 personas, ¿verdad? Esmirna fue cuando la iglesia empezó a ser perseguida, hermanos, del año 100 al año 313. Después, hermanos, sigue la iglesia de Pérgamo, hermanos, que es la iglesia que se conoce como la iglesia imperial, la iglesia
universal, hermano, a partir del año 313, ¿verdad? Hasta el año 590, donde la iglesia, hermano, se babilonizó, donde la iglesia, hermano, se contaminó, se politicó, por decirlo así, metió la política, ¿verdad? Pero bueno, Tiatira, la iglesia que se corrompe del año 500 al 517, la iglesia Sardis, hermano, la iglesia reformada, ¿verdad? A partir de Martín Lutero, hasta el año 1750. Y donde quiero llegar es aquí, porque Filadelfia es la iglesia novia, usted lo sabe, ¿verdad? Y la iglesia Laodicea es la iglesia entretenida, ¿verdad? La iglesia emergente, tenemos que hablar de la iglesia emergente, la iglesia que está emergiendo, ¿verdad? De las iglesias novedosas, hermano. Las iglesias, hermano, encargadas de entretenimiento, hermanos, que no quieren hablar con la palabra, sino que quieren es entretener, hermano, como hacer como club social, por decir así, dentro de las iglesias, hermano, donde está lo novedoso, donde está el show, hermano, el entretenimiento, hermano. Hay que tener cuidado con eso, pues en algún momento lo vamos a hablar. Lo hemos hablado y hay que volverlo a hablar de la iglesia emergente, la iglesia de la Odisea, porque vea lo que dice el mensaje de la Odisea, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿A quién está diciendo eso? A la iglesia de Filadelfia. ¿Filadelfia qué era? La iglesia fiel, la iglesia perseverante. Perdón, hermanos, no sé por qué se está... Algo pasó aquí, perdón, hermanos. Yo estaba leyendo otro pasaje, vuelvo para atrás, perdón. Ahí estábamos, ¿verdad? Rebobino el cassette, porque no sé por qué estaba leyendo otro ahí. Ahí estamos. El mensaje de la Odisea. La Odisea es la iglesia que se queda. La Odisea es la iglesia emergente, la que está emergiendo ahorita, la que les estoy diciendo, cargada de show, de entretenimiento, hermano, de poca palabra, hermano, de la iglesia, lo que conocemos como la iglesia light, la iglesia light, ¿verdad? La iglesia, hermanos, que no demanda santidad, que no pide santidad. La iglesia, hermano, tráigame su diezmo, tráigame su ofrenda y viva usted como quiera. No, hermano. Porque vea lo que dice la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y vea lo que le dice el Señor, hermano. Y no sabes, iglesia de la Odisea, iglesia que se queda, y no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Vea qué tremendo, hermano. Hay unas cosas que bajarle la lupa. Son 5 carencias. Y se sabe que 5, número de 5 ministerios, hermano. Entonces 5 necesidades que tenía esa iglesia, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, es la iglesia que se queda. Pero la iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia de Filadelfia. Ahora sí, donde yo estábamos ahí. Dice, al que venciere, yo le haré, ¿qué dice ahí? Columna. No me gusta, pero repita conmigo, columna. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pero dice, yo le haré, tiempo futuro. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la celestial, la celeste, ¿sí? La cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Pero donde yo quiero que usted vea, hermanos, que usted ponga sus ojos, dice, yo le haré columna. Yo le haré columna. Vuelvo y repito, sí, estamos hablando, hermanos, que eso ya va a ser, hermanos, tiempo futuro, en una eternidad, lo hemos hablado siempre, hermanos, en una eternidad futura, hermanos, no creamos lo que nos enseñaron, ¿verdad?, desde pequeñitos en la tradición, hermano, que íbamos a estar ahí, todos frente al trono de Dios, hermano, santo, 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 24 horas, hermano, que allá no hay tiempo, por una eternidad, hermano, no, hermano, con todo respeto, sería aburrido, hermano. Hay un plan. Dios tiene una eternidad trazada, hermanos. Dios, Él dijo, yo voy a ir a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios tiene un plan, hermano. Dios tiene, hermano, algo, hermano, que todavía no nos ha sido revelado, hermanos, pero que tenemos que ir al cosmos, hermano. Porque yo lo hemos hablado siempre, hermano. Usted nunca se ha puesto a pensar, ¿por qué de todo el universo? O del multiverso, porque sabe que hay diferentes universos, ¿verdad? No solo la Vía Láctea, no solo el sistema solar, no solo el universo, hermano, son varios multiversos.
¿Por qué en el planeta Tierra, el tercero del Sol, en el sistema solar, el tercero, ¿por qué el Hijo de Dios vino a morir aquí? Una vez y para siempre. Por toda la creación, porque usted sabe que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted va al original, dice, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Entonces, ¿cuál es el plan que Dios tiene, hermano? ¿O usted cree que solo aquí en la tierra hay creación? ¿Hay creación de Dios? Hermano, no estoy hablando de marcianos. No estoy hablando de aquellos seres verdes, hermano. No estoy hablando de Hollywood, hermano. No estamos hablando, hermano, de lo que Hollywood ha querido representarnos, hermano. Pero sí hay creación, hermano. Lo hemos hablado los miércoles, lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Como dice la Biblia en Job, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios se regocijaban, cuando Dios estaba creando las creaciones de Dios. Pero bueno, que lo que quiero decirle, hermanos, es que después de esta vida hay otra vida, hay una eternidad, y usted lo sabe, hermanos, donde vamos a tener que ir a trabajar, a chambearla. Jesús dijo, donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Entonces vea la bendición que es servirle al Señor, ¿verdad? Pero bueno, dice, al que venciere yo le haré columna, pero ¿dónde, hermanos? ¿Dónde? En el templo de Dios, en una eternidad. Entonces quiere decir que todo lo que hagamos aquí repercute allá. Todo lo que hagamos aquí, hermano, tiene un efecto allá. Y más que allá, en la eternidad. Más que allá, en la eternidad, hermano, tiene un efecto. Entonces todo lo que nosotros hagamos aquí, hermano, tiene una recompensa eterna. ¿O no dice la Biblia? Vea que nadie quite tu corona. Y estamos hablando de la corona aquí, pero hermano, estamos hablando de una corona allá, porque dice que el Señor tiene una corona preparada para los vencedores, para los más que vencedores. ¿O no dice la Biblia, hermanos, que el Señor, cuando lleguemos allá, Él nos va a dar una piedrecita blanca? Y en esa piedrecita blanca, un nombre nuevo. Y sabe que el nombre tiene que ver con la función. O sea, una función nueva nos va a dar el Señor. Entonces, hermano, vuelvo y repito, aquí que la persona se murió, hermano, y ya muerto al hoyo, ¿verdad? No, hermano. Hay un plan eterno. Hay un plan celestial. Por eso hemos dicho siempre, hermanos, tenemos que ser estrellas. No podemos ser arena. No podemos ser polvo. Entonces, vuelvo y repito, todo lo que hagamos aquí, hermano, tiene un efecto allá, en la eternidad. Entonces, vale la pena, hermano, guardarse, vale la pena santificarse, hermano, vale la pena, hermano, pagar el precio, vale la pena, hermano, guardarse para Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo tengo por basura, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía, hermano, le había sido revelado, hermano, que hay una eternidad en Cristo, hay una eternidad en el Señor. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, todo lo que hagamos aquí repercute allá. Toda acción tiene una reacción. Entonces, hermano, vale la pena. Usted viene aquí, le sirve al Señor y la Biblia dice, ni un vaso de agua el Señor lo deja sin paga, sin recompensa. Pero, hermano, el servirle al Señor, el guardarnos y el consagrarnos, hermano, tiene un efecto allá. Porque a veces, hermano, nos pasa por la mente, ¿verdad? ¿Y para qué tanta iglesia? ¿Y para qué? ¿Y para qué si yo no estoy viendo la bendición de Dios? Porque hay gente que piensa así, ¿verdad? ¿Y para qué si al de afuera le va mejor que a mí, hermano? ¿Por qué? Entonces, ¿para qué, hermano? Yo me voy a guardar y me voy a santificar si aquellos que viven la vida loca viven mejor que como estoy viviendo yo. ¿Le ha pasado a usted por la mente? A todos nos ha pasado por la mente, hermano. Pero es que no podemos dejarlo como plan tierra nada más. Hay algo más eterno, por lo cual vale la pena guardarse para el Señor. Entonces, al que venciere, yo le haré columna. Y dice, y nunca más saldrá de ahí. Nunca más saldrá de ahí. ¿Pero qué decía? Que lo iba a hacer columna. Pregunta, ¿qué es una columna? Eso es sí. Ahí, hermano, sí, es buen ejemplo. Siempre damos ese ejemplo.
Cuando nosotros, hermano, cuando nos pasamos para acá, un mes antes de la pandemia, el púlpito estaba allá, ¿se recuerdan? Y aquí había una pared. Yo lo he explicado varias veces, ¿verdad? Y el púlpito estaba allá, pero necesitábamos ampliarnos porque era restricción y las sillas tenían que estar ¿a cuánto? A 1,80 m, ¿verdad? Era complicado. Entonces alquilamos aquí, hermano, y tuvimos la visión, Dios nos dio la provisión, hermano, y empezamos aquí con los hermanos a hacer aquí el altar, que varias veces se ha cambiado la decoración, ¿verdad? Pero yo les dije a los hermanos, aquí hay una puertita, hermano, aquí hay una puertita, creo que era aquí, una puertilla ahí. Botemos la pared. Ay, como yo no sé nada de construcción, ¿va? Yo vendía material para la construcción, pero no sabía de construcción, ¿va? Y entonces, botemos la pared. Sí, pastor, pero ahí hay que poner algo, me dijeron los hermanos. Porque esto, me decía, están sirviendo como columnas, me decía. Y si nosotros quitamos eso, pastor, se viene abajo todo. Bueno, digo, ¿y qué hacemos? No, hay que poner una viga americana ahí. Y hasta Estados Unidos a traer una viga. Está largo, digo yo. Bueno, Dios proveyó, compramos el tubo, llegó Pito y nos lo hizo, y los hermanos ahí lo pintaron, y alguien me dijo, no, eso hay que taparlo porque se va a ver rara la viga ahí. Y ahí se puso ahí la madera y todo, hermano, y eso nos sirvió como columna para sostener el peso. Entonces, ¿qué es una columna, hermanos? Lo que sostiene. Es un pilar, es algo erguido, hermano, donde sostiene el peso de un edificio. De un edificio, por eso dice el templo, columna del templo de mi Dios. Entonces, ¿qué es una columna, hermano? Y esto salió, hermano, porque a partir de lo que hablamos el domingo pasado, hermanos, que por cierto, ahí le mando el mensaje, hermanos, que vaya ahí, si usted tiene el dinero, acérquese a mi esposa, acérquese a la pastora, dele el dinero, hermano, si usted tiene que ir abonando, vaya abonando, pero sí necesitamos, hermano, que sea con mi esposa, no lo metamos aquí, porque, hermano, se nos desbarajusta, decimos a los ticos, ¿va? Las finanzas, sí, se nos enreda, exacto, entonces hagámoslo aparte. Hermano, pero este tema salió a partir de hablando con unos hermanos, que los hermanos siempre tienen buenas ideas, entonces me estaban hablando de este tema, ¿verdad? De hacer columnas dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo le decía, hermano, a mi esposa, columnas amigas de la obra. ¿Qué es una columna, hermano? Lo que sostiene una estructura. Entonces los hermanos me daban la idea, me decían, pastor, ¿por qué no hacemos para que financieramente la iglesia pueda sanarse y pueda estar bien? Ponemos columnas, hermanos, columnas para que ayuden financieramente, ¿verdad? Pero bueno, ahí más adelante le vamos a pasar el tema, pero primero la palabra, ¿verdad? Antes de eso, primero la palabra, porque cada uno de nosotros tenemos que ser columnas de aquí, de nuestro matrimonio, de nuestra casa, aún de nuestro trabajo. Amén. Entonces, ¿qué es una columna, hermano? Vean lo que dice el diccionario secular, el normal. Las columnas en construcción son un soporte de forma vertical y alargada que tiene como misión sostener el peso de la estructura que se va a construir. O sea, podríamos decir que es lo primero que se pone. ¿Sí? Usted sabe, hermanos, que la iglesia está conformada, hermano, Pablo como perito arquitecto dice que él puso el cimiento y sobre el cimiento, hermanos, columnas, y sobre esas columnas van ahí las guindadas, por decir así, puestas, hermano, van las paredes, van las ventanas, va el techo, va el cielo raso, pero el fundamento está puesto, que es Cristo. Y cada quien mire cómo edifica o sobreedifica, o sea, quiere decir cómo pone las columnas, que son las que van a sostener el peso de esa estructura. Es por ello que las columnas son elementos, tienen que ser muy resistentes, porque van a soportar mucha fuerza de compresión y flexión, transmitiendo todas las cargas desde la estructura al cimiento. Entonces tienen que estar bien equilibradas. Todas tienen que ser del mismo tamaño. Todas tienen que tener la misma resistencia. Hermano, para que aguante, por decir así, la estructura o el edificio. Entonces podríamos decir que es un elemento, hermanos, un vertical o en este caso horizontal, ¿verdad? Que es el que sostiene ahí.
el peso, pero da estabilidad también. Da estabilidad. ¿Sí? Tremendo, hermano, porque estudiando el tema en estos días, usted sabe que Sansón, hermano, dice que cuando él murió, ¿verdad? Dice que él mató más filisteos de los que había matado en vida. ¿Se recuerdan? ¿Cómo lo mató? Él lo han atrapado, ¿verdad? Dalila, hermano, lo entregó, lo ató, ¿verdad? Y él dijo, esta vez saldré como las otras veces, pero no se había dado cuenta, hermano, que el Espíritu Santo se había ido. Entonces, cuidado, hermano. El Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Y cuando él sintió que iba a escapar, hermano, por tercera vez, hermano, cuando le ataron las, ¿verdad? Con mimbre, hermanos, las huedejas o las trenzas, ve que lo agarraron, lo atraparon, hermano, y le sacaron los ojos. Tremendo, porque Sansón tenía problemas con los ojos. Usted ve la vida de Sansón, hermano, y problemas con los ojos, va. Por eso dice la Biblia, hermano, Job dijo, ahora haré un pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar yo a una virgen? Y ese era el problema que tenía Sansón, pero bueno. Dice que, hermanos, lo agarraron como payaso de circo, donde aquellos se reunían, hermano, y se burlaban de él. Y le empezó a crecer el pelo. Y empezó a recuperar sus fuerzas. Y el pelo era cobertura. Pero a lo que quiero llegar, hermano, que cómo él mató a todos esos filisteos. Botando 2 columnas, Dice que él le dijo al muchacho, ahora le dice, acérqueme como decía, a las 2 columnas, a los 2 pilares, a las 2 vigas. Y puso una mano en la derecha y la otra en la izquierda, hermano, y le oró al Señor. Cometió un error, porque se suicidó, podríamos decirlo así, fuera yo con los filisteos. Empujó las 2 columnas y se trajo bajo la estructura. Tremendo, hermanos. Tremendo. Entonces vea, para que veamos, hermano, lo importante que son las columnas. De ese edificio, 2 columnas y se trabaja abajo el edificio. Entonces vea la responsabilidad que nosotros tenemos, hermano. Porque, hermanos, la columna, por ejemplo, la columna vertebral, usted sabe que da estabilidad al cuerpo, ¿verdad? Protege, cubre muchas cosas, hermano, pero hace que el cuerpo se mantenga erguido, que podamos, hermano, inclinarnos, que podamos levantarnos, hermano, gracias a la columna. Entonces, vea la importancia que es, ¿verdad? Cómo da estabilidad y da equilibrio al cuerpo. Para todo eso. Entonces, pero esto es en lo natural. Ahora, ¿qué es una columna en lo espiritual? Una columna no se refiere solo a algo físico, sino a una posición espiritual dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Ven? Y este es el lugar que Dios puso para nosotros. Entonces, una columna dice, sino a una posición espiritual de firmeza, permanencia, sostén, constancia y perseverancia dentro del templo celestial o dentro de la iglesia. Entonces, qué importante, hermano. ¿Cuál es nuestra función dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo? Hermano, como dicen en otro lado, yo no lo digo, pero voy a agarrar este ejemplo que no me gusta, pero no estamos puestos para llenar un campo nada más. No estamos puestos, hermano, para llenar una silla, hermano, simplemente, no, hermano. ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Cuál es el talento que Dios te dio? ¿Cuál es la función? Hermano, porque cuando venimos al Señor, hermano, cuando venimos a la iglesia, todo nos ha pasado por la mente. Y todos hemos dicho, no, yo no sé cuál es mi función. No, yo no sé cuál es el don mío. No, pastor, yo no he encontrado todavía, pastor, que yo tenga un don, que tenga un talento, que tenga algo de parte de Dios. Muchos empezamos así, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos en el Señor, hermanos, empezamos a darnos cuenta, hermanos, y empezamos por medio de la revelación, por medio de la palabra, hermano, y por medio del servicio, del estar involucrado, nos damos cuenta, hermanos, a qué nos llamó el Señor. Como decía aquel hermano, ¿cuál es tu charquito? Decía aquel hermano ahora. ¿Cuál es el área donde usted se desenvuelve? ¿Cuál es el área, hermano? Pero
Puede tardar un tiempo en descubrirlo. Yo le he hablado siempre, hermanos, y está mi esposa testigo, y lo hemos dicho. Ni por la mente nos pasaba a nosotros llegar a ser pastores. Ni por la mente. Ni por la mente. Yo le contaba a una hermana ayer que por aquí pasábamos. Mis papás vivieron un tiempo, como 3 años, ¿verdad, amor? En Aguasarcas, en San Carlos, antes de vivir en San Ramón. Y nosotros cada cierto tiempo los visitábamos. Y pasábamos por aquí. Había viernes que pasábamos en la noche, hermano. Después del culto nos veníamos. Había, hermanos, sábados en la mañana que por aquí pasábamos por Naranjo. Y ni por la mente, hermano. Ni por la mente me pasaba, hermanos, que íbamos a vivir en San Ramón. Ni por la mente nos pasaba, hermano, que Dios nos iba a mandar aquí a Naranjo y que iba a haber una obra aquí y que nosotros le íbamos a pastorear, hermano. Vive Dios, que ni por la mente. Entonces habrán cosas, hermano, que Dios tiene para ti que ahorita tal vez ni por la mente te pasa. Pero que Dios las tiene ahí. Desde antes de que nacieses. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu mamá. Desde antes. El Señor trazó un camino de obras para que tú y yo anduviéramos en ellas. Entonces, pregúntate para adentro. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el plan que Dios trazó, hermanos, para cada uno de nosotros? Porque va a depender del talento. Yo le dije ahora, hermano, ¿qué iba a hacer yo de construcción? Yo boto la pared y vámonos. Pero hubieron hermanos que sí sabían de eso. Y que me dijeron, no, pastor. Sí, me recuerdo, ahí está Yoba y Isa fueron los que se hicieron cargo de la construcción, hermano. En ese tiempo no estaba Daniel, ¿va? No estaba Jorvin, ¿va? Que se mueven en esa área. Estaba Pito y varios hermanos. Estaba Manuel. Había varios hermanos que sí, más o menos sabían de eso. ¿Ah? Germaín nos ayudó un montón. Germaín nos ayudó un montón, hermano, con esto. Que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Pero hermanos, yo entendí que no era lo mío. Como tal vez alguno de ustedes dice, no, pastor, no me dé un micrófono, pastor. Pastor, ni se le ocurra un día, pastor, dame una prédica. Pastor, ni que le pase por la cabeza, pastor, llámame al coro. Eso de tocar un instrumento, no, toco la puerta y la desentono, pastor. Cada quien en lo suyo. Zapatero, a tus zapatos, va. Pero yo, hermano, y están aquí los dos hermanos. Una vez me dijeron, pastor, ni se le ocurra, dame un micrófono un día. Jamás. Me dijeron, vea, pastor, yo puedo venir, yo puedo limpiar. Yo puedo subirme al techo y limpiar las canoas, pintar el techo, pastor, lo que usted quiera, pastor, limpiar el baño. Además, me dijeron, le lavo el carro, pastor. Pero nunca me dio un micrófono. Y pregúnteles, 3 años después, no digo nombres, ¿verdad? Pero pregúnteles. Ahí están, columnas de la iglesia, servidores, y ya se han subido. Pero como decía la pastora, ¿verdad? Esto es el altar de Dios. A veces decimos, a veces aplicamos mal eso, ¿verdad? El lugar santísimo. Pero como decía la pastora, eso es una tarima. ¿Dónde está el altar? En el corazón. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde está tu púlpito? Afuera. Con tu ejemplo, con tu testimonio. Como te ven tus familiares, como te ven tus vecinos, ese es tu púlpito para predicar. Entonces yo entiendo que algunos me digan, no, pastor, yo no
no me ponga a predicar, no me ponga a cantar, no me ponga a servir. Pero tal vez el don de ellos es cocinar, como me dijo un chico ahora. Qué lindo, porque me dice, quiero ser el cocinero de la iglesia. Así me dijo. Qué lindo, digo, gloria a Dios, sí, hay que meterlo a trabajar ahí. Tal vez alguno no esté, hermano, preparado aún para predicar, para tocar instrumentos, pero sí está preparado para otras cosas, por ejemplo, para pintar la iglesia. Que hay que terminar de pintarla. Hay que terminar el frente todavía, Jesús, hay que terminar el frente ahí, ¿verdad? Hay varias cosas que hacer. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que el cuerpo de Cristo, la estructura, el edificio como tal, está tan perfecto de parte de Dios, que Él pone un miembro para cada función. Algunos es mano, algunos es pies, algunos es ojo, algunos es boca, pero todos trabajando unánimes, hermano, con firmeza, con perseverancia, con sostén, con constancia, con perseverancia, podemos hacer crecer el cuerpo de Cristo. Por eso dice la Biblia, ¿qué hacen ustedes cuando ustedes se reúnen? ¿Tienen algunos salmos, que son cánticos aprendidos? ¿Tiene alguna doctrina? ¿Tiene alguna lengua? ¿Tiene alguna interpretación de esas lenguas? Hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra función, hermano? Edificar el cuerpo de Cristo, que incluye hasta un edificio físico, que es el templo, ¿verdad? Porque iglesia somos todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra función dentro de la iglesia, hermano? Pero para eso se necesitan columnas que cumplan con cada una de esas cosas, hermano, y que soporten el peso, hermano. Y no estoy hablando solamente financieramente, aunque también va financieramente, hermano. Entonces, una columna en iglesia, hermanos, nos habla de madurez, nos habla de ejemplo, nos habla de buen testimonio, hermanos. Una columna dentro de la iglesia tiene que ser una persona, hermanos, que ha sido trabajada, que ha sido formada, que la han metido en el, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el del alfarero, que ha estado, hermanos, en Getsemaní, que es prensa de aceite, hermano, que ha sido procesada, que ha sido probada, hermano, y que esté firme, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Lo que hay que hacer, lo vamos a hacer. Si hay que ir a matar pollos, vamos a matar pollos. Si hay que ir a orar pala, ¿ah? Pala. Si hay que ir a, ¿cómo se llamaba eso? Esa madera que usted hizo. Pisonear, hay que hacerlo. ¿Sí? Contarle, hermano, de ver la casa bonita. Y hay mucho que hacer, todavía hay mucho que hacer. Como decía una hermana ahora, hermano, la iglesia tiene que estar bonita, hermanos, con excelencia, es para la casa del Señor. ¿Sí? Pero, hermano, yo a veces desearía, hermano, pero mi función, ¿sabe que mi función, hermano, es dedicarme a la oración y a la palabra? Eso es lo que el Señor nos mandó. Pedro dijo, no es justo que nosotros los apóstoles descuidemos la oración y la palabra por dedicarnos a servir las mesas. ¿Se recuerdan ese pasaje? No. Nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y es donde sale este versículo, cuando dice, busquen pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, los 7 diáconos de la iglesia. 7 varones que cumplen con estos requisitos. Son columnas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿A quienes encarguemos este trabajo? ¿Cuál? El de servir las mesas. El de servir las mesas. Entonces es delegar, hermano, delegar. Mi esposa y yo como columnas principales de la iglesia. Podemos ver ciertas funciones y hacemos ciertas funciones, hermano, pero necesitamos de la ayuda de todos. Porque solo yo y mi esposa no podríamos. Sí, el apóstol, usted lo sabe, nos envió a nosotros aquí a hacer la obra. Ella y yo solos, junto con Emilia. Y ahí empezamos a trabajar, hermano. Pero ¿qué hubiera pasado si no llega gente? ¿Qué hubiera pasado, hermano, si 1 año, 2 años, 3 años, hermano, y seguimos siendo la pastora y yo? No se forma una iglesia.
Hubiera sido nuestro discipulado matrimonial o familiar con Joshua y Cristi. Pero para que haya un crecimiento y una edificación al cuerpo de Cristo, tiene que haber hermanos que nos ayudan a edificar y a empezar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? Eso sí, buen testimonio, porque dice la Biblia, esto encarga a hombres fieles. ¿A quiénes vamos a encargar esto? ¿Quiénes van a ser columnas dentro de la iglesia? Hombres fieles. Mujeres también fieles, solamente, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Qué importante esto, hermano. Qué importante esto, hermano. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Entonces, una de las señales es hablar en lenguas, ser llenos del Espíritu Santo para ejercer cualquier función, especialmente la de aquí arriba, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces es importante, hermano, que tú seas lleno del Espíritu Santo. Yo no le voy a decir, el que no habla en lenguas no ministra más. No le voy a decir eso. El que no habla en lenguas y que no tiene la lleno del Espíritu Santo nunca más va a servir. No. Yo lo que le voy a decir es, si usted está sirviendo, busque la llenura del Espíritu Santo. Y busque incansablemente el bautismo en lenguas. Si usted profetiza, ahora que estamos hablando los miércoles de eso, busque incansablemente, con ahínco, hermanos, ahí doblando rodillas, pidiéndole al Señor hablar en lenguas. Porque es una señal, es una señal. Amén, todos aquí, es una señal. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor, el temor a Dios. Pero ese principio es lo primero, que es el amor. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Entonces, ¿qué hizo Pedro ahí, hermano? Con eso que el Espíritu Santo le reveló, delegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano, para poder crecer aquí? Hermano, delegar sobre las columnas de la iglesia. Y no estoy hablando solo financieramente. Es que se ocupa liderazgo, hermano. Se ocupa liderazgo. Ay, hermano, perdón que repita tanto, hermano, pues que es el mejor ejemplo. Como decía nuestro pastor, ¿verdad? ¿De quién más voy a hablar si no es de mí? Que es el que mejor conozco, decía él. Y es cierto. Entonces, ¿de quién voy a hablar yo si no es de la iglesia, hermano? ¿De dónde van a sacar los mejores ejemplos si no es de la iglesia, hermano? Pero, por ejemplo, este sonido, hermano, lo dije el miércoles, creo, o el domingo, no recuerdo. A veces, miércoles. Hablemos de los hermanos que hoy no están, pero, hermano, ¿por qué este sonido está? Hermano, bendito Dios, hermano, porque dos hermanos, o varios hermanos tuvieron la visión. Y Dios le mandó la provisión. En menos de 2 meses, Dios le mandó la provisión. Y tuvieron sus, ¿sí? Tuvieron sus contratiempos. Sí, claro, hermano, así es esto. Estamos trabajando. Yo les decía, sigan caminando, sigan trabajando, no importa. Y se sacó. Entonces yo les decía, hay liderazgo. Usted tiene que entender y saber que usted tiene liderazgo. Y no dejar solo a que el pastor lo haga. Es que si el pastor no sale a evangelizar, entonces yo no voy a evangelizar. Es que si el pastor no viene a pintar, entonces yo no voy a pintar. Es que si el pastor no viene a matar gallinas, no mata pollos porque ni arroz con pollo come, entonces yo tampoco, no, hermano. Tiene que haber liderazgo. Por ejemplo, yo no sé cantar. Bien, canto, pero no bien. No sé entonar, pues. Yo no sé tocar un instrumento. Yo no sé tocar piano ni guitarra, pero hay un hermano que sí. Entonces, ¿qué? Tiene ese don, tiene esa sabiduría, hermanos, tiene esa llenura. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Que nos enseñe. Si una chica sabe danzar bien, ¿qué tiene que hacer, hermano? Enseñarle a las otras. Tiene que haber liderazgo. Toda la gloria para Dios, hermano.
Ya no vamos a terminar el tema. Toda la gloria para Dios. Pero estos chicos están danzando, hermano, porque aquel los ha motivado. Los ha motivado. Los ha jalado. Ah, no, es que si el pastor no danza, si el pastor no pasa a danzar, entonces no, yo no danzo. No, toda la gloria para Dios, pero Alex los ha motivado. Liderazgo, columnas. Entonces, jálese para adentro, háblese usted. ¿A qué Dios te llamó? ¿Y cómo puede hacer usted con su don y su talento, hermanos, como columna, fortalecer más el cuerpo de Cristo, edificar más el cuerpo de Cristo? Amén, hermano. Entonces, ¿qué son columnas? Ya lo vimos, ¿verdad? Son vigas, son estructuras, hermano, que soportan el pecho. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Ya lo vimos, ¿verdad? Son inamovibles. Y si en algún momento las se mueven, hermano, algo los tiene que sostener. Entonces, si usted es columna en este lugar, usted es inamovible. O como dicen en el trabajo, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Pero en el cuerpo de Cristo, hermano, si Dios te puso, es porque es importante. Es importante y a veces indispensable. Para no echar a perder la obra, hermano. Pero bueno, no se pueden quitar. Y si se quitan, alguien las tiene que reemplazar, hermano. Para el que le gusta la contabilidad, las columnas son un bien mueble o inmueble. ¿Quién recuerda eso? ¿Quién ha llevado contabilidad? ¿O quién sabe lo que es un bien mueble y es un bien inmueble? ¿Ah? Mueble que es movible. Por ejemplo, un ejemplo de un bien mueble o inmueble. Eso es inmueble. Una propiedad, un lote, una casa. Un carro es mueble. Un carro, una moto, hermano. Una columna es un bien inmueble. No se puede mover. No se puede mover. Amén, hermano. No se puede quitar de una estructura. Ahora bien, una columna verdadera soporta las inclemencias del tiempo. ¿O no? Hermano, ¿qué pasa si aquí, hermano, se viene un aguacero, hermano? Yo a veces lo digo, cuando llueve los domingos, yo digo, no, ¿para qué vamos a terminar? Terminemos cuando descampa, ¿para qué se va a ir a mojar? ¿Por qué? Porque aquí estamos seguros, aquí sabemos que no vamos a... Usted en su casa, usted sabe que no se va a mojar. Entonces una columna, hermanos, ayuda al edificio que aunque vengan cambios climáticos, huracanes, lluvia, inundación, sol, ¿verdad? Un ventolero, hermano. Usted sabe, hermano, que usted está ahí, está seguro. Porque las columnas son fuertes y resistentes. Entonces aquí viene aquel pasaje, creo que no lo traje, hermano, pero me estaba llegando ahorita, hermano. Dice que el que edificó su casa sobre las rocas, ¿recuerdan eso, verdad? El Señor puso dos ejemplos, ¿verdad? Un hombre que edificó la casa sobre la arena. ¿Y qué es la arena, hermanos? Doctrina, ¿qué es arena? Alma. Entonces lo que hagamos, hermano, no lo hagamos almáticamente, no lo hagamos con emociones. Por eso, hermano, yo he dicho a usted siempre, hermano, yo no estoy para llenar sus emociones. Yo no estoy aquí, hermano, para que usted llore, ¿verdad? Aunque sí, hay que llorar en la presencia de Dios, pero yo no estoy aquí, hermano, estoy para botarlo y levantarlo y volverlo a botar. Hermano, no estamos aquí para que usted llore, salte, brinque y patalee y salga aquí emocionado, hermanos. No es una emoción, aunque vale emocionarse, de vez en cuando vale emocionarse, obviamente, ¿verdad? Pero que nuestra vida espiritual no gire alrededor de una emoción, porque yo lo puedo llenar aquí a usted de emociones, pero de aquí al miércoles se fue la emoción. Y aquí hago un link con lo que hablamos ahora, la iglesia de la Odisea, eso es lo que hace, con todo respeto, tenemos que hablar de eso, hermano, llenar las emociones, llevarlos a un lugar, hermano, un fin de semana, hermano, pasearlos, y llenarlos de un montón de emociones, hermano. Y hasta peligroso es.
Porque si esa persona no se mantiene, dice que vienen 7 espíritus peores. Y el postrer estado de esa persona llega a ser peor. Entonces yo no estoy aquí para emocionarlo un fin de semana o emocionarlo un domingo. No, no, esto es de constancia, perseverancia. Esto es un estilo de vida. Como lo decía el pastor ahora, no es solo aquí, es afuera también. Entonces no podemos vivir de emociones. ¿Por qué les decía emociones? Porque es el alma. En el alma están las emociones. Y el alma, en la Biblia, es la arena. Entonces, el hombre que edificó la casa sobre la arena, ¿qué pasó? Vinieron los ríos, vinieron las lluvias y vinieron los vientos y derribaron esa casa. No tenía columnas. No tenía una estructura firme, sólida. Pero ¿qué pasó con el hombre que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo? Que el fundamento era Cristo. Que el fundamento de esa casa, de ese hombre, hermano, era la doctrina, el fundamento de la palabra, y había columnas en ese lugar. Y entonces el hombre edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, sobre la peña. ¿Qué pasó? Vinieron ríos, vinieron vientos, ¿y qué más? ¿Cómo? Tormentas, lluvias, ajá. ¿De qué nos habla la lluvia, hermano? El diluvio, ¿verdad? ¿De qué nos habla la lluvia, hermano? Qué rico, lluvia de bendición, ¿verdad? Qué rico, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero cuando está hablando aquí de lluvia, se está hablando de problemas, de situaciones, de circunstancias, aún dentro de la iglesia. Es que aquel hermano no me saludó. Es que el pastor me vio mal. Es que el pastor por mí lo dijo. Qué raro, pastor. Me metí a la iglesia y se empezaron a venir problemas a mi vida. Qué raro, pastor. Le entregué mi vida al Señor y se me vino todo en contra. Pastor, empecé a buscar la santidad y empecé a buscar la perfección, como usted lo ha predicado, pastor, y mi familia se puso en contra. De lluvias, problemas, enfermedades, no sé. Entonces depende sobre cuál fundamento o cimiento esté tu casa, tu vida espiritual. Lluvias. ¿Pero qué otro fenómeno había? Vientos. ¿De qué nos hablan los vientos, hermano? Vientos de doctrina. Espíritus inmundos. Aves junto al camino que se llevan la semilla. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen las lluvias? Los problemas. ¿Qué pasa cuando vienen los vientos? ¿Y cuál otro era? Ríos que golpeaban la casa. ¿De qué nos hablan los ríos, hermano? De corrientes espirituales. De Babilonia. Que no quieren golpear la casa. Movimientos espirituales. Entonces, hermano, ¿cómo estamos? ¿Sobre qué fundamento están basadas tus columnas? Porque es importante, hermano. Esas 7 columnas, hermano, son las columnas de la iglesia. Y ya para terminar el tema, hasta ahora puse el título, pero ya para terminarlo. Las columnas de la iglesia. Ojo, columna, ¿va? Pues solo una no funciona, hermano. Tiene que ser varias. Se ocupan varias columnas. Ya lo vimos, todas iguales, preferiblemente todas iguales, ¿verdad? Mismo largo, mismo ancho, mismo espesor, ¿verdad? Mismo material. Pero ¿cómo hacemos nosotros, hermano, para como columnas, hermano, ser firmes, fuertes y sólidos, hermano? Solo con la palabra, con la doctrina, con la enseñanza. Por eso es lo que yo siempre le digo a usted, ¿verdad? Que yo sí me meto, ¿verdad? O se meten en líos conmigo, ¿verdad? Como pastor, hermano, cuando los hermanos dejan de congregarse y dejan de ir a la iglesia, porque para mí es muy importante la palabra. Porque lo que va a sostener es la palabra. Sí, está el consejo, gloria a Dios, está la oración de nosotros como pastores, hermano. Está tu oración, está tu ayuno, hermano. Está tu tiempo con Dios, en tu cuarto secreto, en tu cámara secreta, en la intimidad con Dios. Pero uno de los fundamentos más importantes, hermanos, es ser alimentados por medio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír viene, hermano,
Se abre mi oído por la palabra de Dios. Los cielos y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Entonces, hermano, para que esa estructura que eres tú como columna, tiene que estar relleno de la palabra de Dios. Porque sin palabra, hermano, se debilita la columna, hermano. Y ya lo vimos, hermano, Sansón se trabó abajo un edificio, 2 columnas que se fueron abajo, que se debilitaron. Entonces, ve el cuidado y la responsabilidad que tenemos nosotros en la iglesia, que es la estructura, que es el edificio de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ya para terminar, porque ya no me da tiempo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, digo Pablo, perito, arquitecto, dice perito, no perrito. Perito, arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento, hermanos? Cristo. La simiente es Cristo. Y otro edifica encima de ese fundamento que es Cristo. Por eso dice la Biblia, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero cada quien vea cómo edifica, o cómo sobreedifica, cómo pone las columnas. El cimiento es Cristo, pero las columnas que somos nosotros. El apóstol nos decía a nosotros, cuando empezamos aquí, vayan, los envío, armen casa. Así nos decía, amor, armen casa, hagan casa. Y ahí está el fundamento. Pero las columnas y el liderazgo, que el liderazgo, hermano, tiene que estar bien doctrinado, hermano. Porque imagínense una columna mal doctrinada, mal instruida, mal enseñada, y que piensen, hermano, como columnas dentro de la iglesia, ejerciendo el liderazgo, contradiciendo la palabra que aquí se enseña. No, el pastor Randall, no, eso no es así. La doctrina es importante, la enseñanza, la instrucción, el discipulado. El discipulado. Entonces, por ejemplo, yo he dicho siempre, imagínese usted que yo aquí me ponga a contradecir a mi apóstol. Que yo aquí empiece a enseñar cosas contrarias a alguien que yo dice, no, lo que enseñan en Tibás eso es mentira, lo que enseñan en Guatemala eso es mentira. Hermano, no tendría ningún lógico en lo espiritual, no estaríamos edificando casa. Ahora el otro domingo viene nuestro apóstol, hermano. Imagínense yo contradiciéndolo. No le haga caso, hermano. O no venga el domingo porque viene pues no, hermano. ¿Sí me van a entender? La doctrina es el fundamento, es lo más importante. Cristo es el fundamento, perdón, pero el material de las columnas es la doctrina. Amén, hermano. Ajá. De que hiciera columnas, entonces yo hice 4 columnas y el Señor me dijo que fueran bien fuertes. Entonces yo hice 4 columnas y bien fuertes, pastor, y en esas columnas han chocado 3 motos y 2. ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué tremendo? Eso es un buen ejemplo, hermano. Ustedes han visto que cuando un carro, hermanos, o en una curva como esta, si constantemente los carros se fueran contra aquel portón de la Cruz Roja, hermano, se fuera constantemente contra ella, ¿qué harían para prever eso? No que los carros salgan de control, ¿verdad? Pero ¿qué harían para proteger la propiedad, el portón o la casa? ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Qué ponen? Postes ahí. Postes, columnas. ¿Has visto que en una curva muy pronunciada, normalmente las personas de las casas ponen ahí, no sé, un tubo ahí, pero relleno de cemento, como hizo mi hermana ahora, 3 carros de moto han pegado ahí. Columnas, estructura, ¿verdad? ¿Alguien encontró la esponjita, hermano? No, yo sí. Aquí está. Ahí quedó. Yo sabía que no se dio muy largo. Amén. Entonces, hermano, ya para terminar, porque sí quiero, sí. Perito, arquitecto. Puso el fundamento que es Cristo. ¿Qué es un perito, hermanos? Una persona experta, capacitada y con conocimiento profundo en el arte, la ciencia de diseñar, planificar y construir una estructura
O sea, es un maestro constructor. Hermano, lo vimos el miércoles. Qué lindo, la doctrina, todo va de la mano. Todo va de la mano. Hablábamos de Pablo como perito arquitecto. Dios le dio los planos, que fueron las epístolas. ¿Qué eran las epístolas? Mensajes, cartas enviadas de cómo iba a estar fundamentada o cómo iba a estar estructurada la iglesia. Las epístolas, hermano, es la explicación de cómo se hacen cosas dentro de la iglesia, cómo se ora, cómo se hace la Santa Cena, qué tiene que hacer la mujer cuando ora, cuando profetiza, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso eran las cartas paulinas o las epístolas. Pero él era el perito arquitecto de cómo construir la iglesia, por decirlo así. Y veíamos el miércoles, hermano, que el Señor, hermano, es un arquitecto perfecto, hermano, es un ingeniero, hermano. Usted sabe que Él le dio los planos navieros, por decirlo así, de las naves, de los barcos. Se los dio a Noé. Usted sabe que el Señor le dijo a Noé, construye un arca, pero le dio las medidas. Y un experto en naves navieras, hermano, se da cuenta que esas medidas eran las que se ocupaban para que la barca no se hundiera. El Señor le dio los planos. Se sabe que Moisés igual, hermano, le dio los planos arquitectónicos, por decirlo así, ¿verdad? A Moisés para construir el tabernáculo, hermano. Porque era un tabernáculo móvil, era una tienda de campaña, hermano, que era movible, hermano. El Señor le dijo las medidas exactas para que eso resistiera cada vez que lo levantaban y cada vez que lo... ¿A qué otro le dio al Señor, hermano, medidas así estructurales, planos arquitectónicos? ¿A quién? A Noé, sí, el arca, ¿ya lo vimos? ¿Alguien más? ¿Algo más? A Noé, a Moisés, a David, pero no, al hijo de David, a Salomón, para que construyera el templo. Entonces el Señor, hermano, todo lo tiene medido, calculado, hermano. Por eso el modelo de iglesia no puede ser el modelo de aquel pastor. No, el modelo es celestial. ¿Dónde le dieron esos planos a Moisés, hermano? ¿A dónde se los dieron? Arriba, en el monte. 40 días y 40, arriba en el monte. Le dieron la ley, los 10 mandamientos, pero también el Señor le dijo, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, así lo vas a hacer, y así lo hizo en el desierto, el tabernáculo. Entonces el Señor es el arquitecto perfecto, hermano, el perito arquitecto, el experto en los planos, hermano, del reino de Dios, y claramente guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero un perito es una persona experta, entendida o capacitada, hermano, en un área específica dentro de la iglesia, o varias, depende. La etimología de perito, ahí está, experimentado, hábil, conocedor, probado en algo. Muy rápido, arquitecto, la persona que diseña, planifica y dirige la construcción de un edificio, la estructura, como yo hice con Giovanni. Dile, papito, yo eso no sé nada, ayúdame. Y hasta el taller se trajo para acá. y aquí se hizo. Una persona experta en diseñar, planificar y dirigir la construcción. Eso es un arquitecto. Etimología, ahí está, significa principal, jefe, el que gobierna, constructor, obrero, artesano, arquitecto, constructor principal o maestro constructor de la edificación de la iglesia. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ponernos el overall de arquitectos. ¿En qué, pastor? En lo que lo manden. Así sea barrer, hágalo bien. Hágalo como para el Señor. Yo estoy seguro que mis hermanos iban a barrer ahora buscando el, ¿cómo se llama? El forrito del micrófono, hermano. Porque las cosas se hacen bien. Amén, hermano. Entonces hay que edificar. Cuando Salomón dejó de edificar, se metió en problemas, se metió en líos. Se puede edificar siempre, hermano. Eso sí, que el fundamento sea Cristo. Y las columnas, ¿verdad? Del mismo material. Porque dice, cada quien vea cómo edifica o sobreedifica, porque algunos lo hacen en oro,
plata, piedras preciosas. Y otros en heno, paja y hojarasca. Pero el fuego, que es el Espíritu Santo, lo va a probar. Entonces cada quien vea cómo edifica ahora. Amén, hermanos. ¿Sabe qué es lo bonito de la columna? Otra cosa también. Van al piso, van al suelo. Creo que llevan profundidad, Daniel. ¿Profundidad? ¿Cuánto? ¿Medio metro? Depende, ¿ah? Ok, 60, 40 centímetros. Van al suelo, pero van hacia arriba, al cielo raso. Pero en lo espiritual, una columna, hermanos, tiene los pies en la tierra, pero la cabeza arriba en el cielo, en lo espiritual, viendo lo celestial, viendo lo eterno. Una conexión, hermano, entre el piso, ¿verdad?, y el techo, o entre la tierra y el cielo, ¿verdad? Como aquella escalera que Jacob veía, que ángeles bajaban y ángeles subían, ángeles bajaban y ángeles subían, ¿verdad? Y esa escalera es Cristo, ¿verdad?, porque los ángeles bajaban a servirle, ¿verdad? Un Mahanaim, ¿verdad?, doble campamento, ¿verdad? Podríamos decir que dos planos, el celestial, el terrenal y el eterno. Amén, hermanos. Todavía falta ahí, pero bueno, por respeto al tiempo, ahí falta más, pero bueno. La columna de nube, la columna de fuego, se sabe, ¿verdad? Y dice que la columna de nube, el Señor descendía. Otro pasaje dice que hablaba con ellos. O sea, que la columna, hermano, es el que habla con Dios, el que platica con Dios, hermano, el que tiene intimidad con Dios. Ahí está. En la columna de nube hablaba con ellos, se sabe, la columna de fuego para la noche, la columna de día para el sol, porque andaban en el desierto. Hablaba con ellos. Al que venciere es el que lo hace en columna, hermano. Upernicaos, al más que vencedor, es el que lo hace columna del templo de Dios. Amén, hermano. Amén. Pongámonos de pie mientras ponen instrumental, machita, porfa. Pero ahí está, hermanos. En el desierto, hermanos, tenían aire acondicionado, calefacción. Aire acondicionado en el día, calefacción en las noches. Amén, hermano. Columnas. Tenemos que ser columnas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, que es importante, Señor, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Es importante, Señor, cada uno de mis hermanos, y yo los bendigo, papito, yo los bendigo. Desde el más joven hasta el más adulto, Señor. Desde el más menos entendido hasta el más entendido, Señor. Desde el nuevo hasta el que tiene más tiempo dentro de la iglesia, Señor. Padre, los bendecimos. Porque sí son importantes. Y yo sé que para ti son imprescindibles, papito lindo, Señor. Porque son columnas inamovibles de esta iglesia, de este templo. Hermano, no es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que tú estés hoy en este lugar. Dios tiene algo para ti en este lugar. Dios tiene algo. No hay casualidades. Por eso tanta lucha, por eso tanta prueba. Por eso a veces viene la duda, aún la crítica. Pero no te preocupes. Al Señor lo criticaron. A Jesús le dijeron comelón, bebelón. No te preocupes. Si vas caminando, los perros ladrarán, los perros van a ladrar. Pero Dios tiene un propósito y Dios tiene un plan para tu vida. Pero tienes que entender que hay que ser inamovibles, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes. Y que como buenos árboles, porque la Biblia nos compara con árboles, tenemos que plantarnos en este lugar y dar raíces. Y vendrá el fruto. Porque por sus frutos los vamos a conocer, dice el Señor.
Pero no podemos dar frutos si no estamos arraigados a este lugar, a un lugar. Tenemos que arraigarnos, tenemos que echar raíces en un lugar, como columnas, más que vencedores, upernicados. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, en una eternidad, pero también es ahora, el tiempo es ahora. Levanta tus manos. Y dile: Señor, permíteme vencer, Señor. Padre, permíteme ser un miembro del cuerpo de Cristo en este lugar, papito lindo. Permíteme ser inamovible, Señor, ser constante, ser perseverante. Oh, levanta tus manos. Dile al Señor, platica con Él. El tabernáculo de Moisés tenía 12 columnas. 12 columnas nos habla de autoridad. Ahora, en el nombre de Jesús. La sabiduría tiene 7 columnas. La sabiduría de Dios tiene 7 columnas. La sabiduría edificó la casa y labró 7 columnas, los 7 espíritus de Dios. La mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa, y esa mujer es la iglesia. Iglesia, prepara casa. Iglesia, edifica casa para el Señor. Pero tú eres columna. Oh, dale gracias. La iglesia se va en un arrebatamiento. La iglesia se va en un arrebatamiento porque sube del desierto como una columna de humo, sahumada en mirra, en incienso y todo polvo aromático. Oh, dale gracias. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Heme aquí, Señor. Úsame. Lléname con tu Santo Espíritu. Lléname del poder de Dios. Lléname de sabiduría. Lléname de conocimiento. Lléname de temor de Jehová. Lléname de consejo. Lléname de inteligencia. Lléname de conocimiento. Lléname de poder. Llénanos de tu Santo Espíritu. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Profetizarán. Señor, lo que está apagado. Oh, dale gracias.
Oh, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Fluye, fluye, fluye. Hay una presencia. Hay una presencia muy linda, hay una presencia muy especial. Dios está hablando. Dios está hablando a los corazones. Dios está hablando a tu corazón. Cuando hicimos el llamado a la verdad, eres tú con él, eres tú con él. Platica con el Señor, habla con él, dile, Señor, ¿cuál es el plan? Señor, dame los planos, Señor. Dame los planos arquitectónicos. Dame los planos estructurales, Señor. Padre, yo quiero ser un arquitecto. Yo quiero ser un ingeniero de tu obra, Padre. Fluye, fluye, habla con él, platica con él, Señor. Vamos a decirle al Señor con este canto. Dile al Señor. En tus lados seré como abrazo, para que me hagas a tu imagen, Dile al Señor, dile al Señor. Yo venceré, más que vencedor.